Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes 2 de septiembre, martes de la semana número 22 del tiempo ordinario. En la primera parte, hoy vamos a empezar a tocar el primero de los temas que Monseñor va a desarrollar en esta homilía del 10 de junio de 1979. El Dios de nuestros padres, el monoteísmo de Israel. Monseñor quiere poner el énfasis en que es imposible que no se reconozca a Dios. Es imposible que alguien pueda llamarse ateo. Oigamos a Monseñor. El primer pensamiento, el Dios de nuestros padres, es la primera lectura donde nos presenta dos maneras de llegar al conocimiento de Dios. Comienza la lectura. Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al mundo. ¿Qué nación ha oído la voz de Dios como la ha oído Israel? Quiere decir que desde la creación del mundo, Dios se revela en la creación a todos los pueblos, a todos los hombres, pero que existe una voz específica que se llama la revelación, por la cual Dios no se hace descubrir por la naturaleza, sino que habla directamente Él, habla, se revela. El primer conocimiento reconoce ya la carta de San Pablo a los romanos. Lo invisible de Dios se deja ver a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de modo que son inexcusables todos aquellos que niegan a Dios. Tengamos muy en cuenta este pensamiento que el Concilio Vaticano I, el siglo pasado, definió como dogma de fe la posibilidad de la inteligencia humana sin necesidad de religión, por su propia luz natural, descubre a Dios en la creación. Pero este se llama un camino intelectualista, una reflexión que de las criaturas nos remonta al Creador. Y por eso dice San Pablo, los que no reconocen a Dios son inexcusables, porque tienen ante sus ojos abierto el libro de la creación. Y por eso, según nuestra fe cristiana, el desconocimiento de Dios, la negación de Dios, siempre implica un pecado moral. El que niega a Dios no lo niega solo porque no lo ha podido descubrir, lo niega porque lleva en su moral algo que no lo deja ver a Dios, y por eso son inexcusables, tienen pecado. Los ateos, los que se glorían de no creer en Dios, no es una fanfarronada, no es un orgullo, tristemente es una verdad, pero es una verdad que no arranca de la imposibilidad de conocerlo, es una triste verdad que arranca de un pecado que se lleva en el alma. El desconocimiento de Dios implica falta moral, sea vaciedad de pensamiento, oscurecimiento de la razón
endurecimiento del corazón, ceguera y hasta locura. Solo los locos son ateos o los pecadores. Nadie se gloríe por amor de Dios a decir yo no creo en Dios. Es lástima que hay gente que se gloría de muy científica y por su ciencia dicen que ya no creen en Dios. Antier me encontré con una viejecita enferma de un hospital. ¿Qué sentimiento de Dios tiene esta mujer? Y me dice, yo he tratado de inculcarles la fe en Dios a mis hijos. Después se han ido por ahí y yo no sé cómo andan ahora. Esta es la verdad. Lo que se les inculcó con ternura y santidad de madre se pierde. Se pierde en el colegio, en la universidad, en los libros, en los grupos donde se prescinde de Dios y se va haciendo ese endurecimiento u oscurecimiento o los vicios, porque no hay peor cuchillo para un pecador que su fe en Dios que le está reclamando. No lo haga. Y por eso mejor bota la idea de Dios para pecar libremente. El ateo pues no es ninguna gloria, es fruto de un pecado o de una situación que no es digna del hombre. No hay pretexto para conocer a Dios, porque hay dos libros donde conocerlo: la Sagrada Escritura, y todo el Antiguo Testamento es un testigo de la existencia de un solo Dios. Hay un proceso, ya lo hemos explicado aquí, de cómo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés vienen de unas culturas donde hay muchos dioses. En la conquista de la tierra prometida se encuentran con otra cantidad de dioses. Ya establecida toda la comunidad israelita, el pueblo hebreo, en la tierra prometida, siguen encontrándose con otros dioses. La primera etapa es: hay muchos dioses, pero el mío es el mejor. Hay una segunda etapa, cuando ya se toma conciencia que no existe otro Dios más que el mío. Y la tercera etapa es la existencia de un único Dios, pero que no es mío, es de todos y todas. Este monoteísmo del que está hablando Monseñor Romero tiene dos libros: la Sagrada Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, donde se da ese proceso de muchos dioses a un solo Dios, y el otro libro es la naturaleza. Ahí se puede leer a Dios, se le puede encontrar a Dios. Hay muchísimos santos y santas que han enseñado que al ver un atardecer, un amanecer, al ver una rosa, un arco iris, al ver caer la lluvia, al oír, sentir el viento, el clima, demuestran que ahí está Dios. Y Monseñor está aclarando con palabras del Concilio Vaticano I: hay una posibilidad de conocer a Dios intelectualmente. Solamente un loco, o sea, uno que no tenga bien la cabeza, podría decir que no existe Dios. Porque tenemos dos libros: la Sagrada Escritura y la naturaleza. Cuando nos explicaban esto en la filosofía, acuérdense que los sacerdotes pasamos un proceso de estudiar primero
la filosofía, después pasamos a la teología. En algunos casos, después de la filosofía hay un intermedio que se llama noviciado. En este caso los religiosos, los de orden diocesano, estos no pasan por un noviciado. A veces los mandan a una experiencia pastoral, pero entre la filosofía y la teología hay un proceso de discernimiento. La filosofía se estudia con una función de que me sacudan mi cabeza con pensamientos filosóficos a ver cómo está mi fe. Uno se encuentra con filósofos brillantes que han heredado a la humanidad sendos pensamientos. Les voy a contar de uno, Feuerbach, un filósofo alemán. Él sostiene y mantiene que el hombre, la humanidad, es la obra maestra de Dios y que Dios es la obra maestra del hombre, de la humanidad. O sea, Dios me creó y yo creé la divinidad. Yo creé a Dios. Si alguien está medio débil en su fe, solo con este filósofo es suficiente para no seguir el estudio al sacerdocio. Porque si yo soy la obra maestra de Dios y yo creé a Dios, ¿qué sentido tiene seguir estudiando? ¿Y qué le voy a decir a la gente? Miren, vengo a hablarles de parte del Dios que yo creé. No tiene sentido. Pero hay otros filósofos como San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona y otros como Platón, Aristóteles, que dejan entrever la posibilidad siempre existente de un ser superior a todos los seres. En el cristianismo, a ese ser, llámese motor inmóvil como Aristóteles, a ese motor que mueve todo pero nadie lo mueve a él, ese motor cristianamente le llamamos Dios. Es el origen de todo, pero Él no es originado. Esto es un compendio suficiente para pasar largas horas teniendo debates. Monseñor, conociendo de filosofía, conociendo de teología y conociendo de la realidad que le rodea, donde alguna gente puede atreverse a decir yo soy ateo y se glorían de ser ateos, y les dice no es posible. Alguien puede atreverse a decir yo soy ateo, pero en verdad no puede ser un ateo. Que yo no leo la Biblia, no importa, lea el otro libro, lea el libro de la naturaleza. Entonces, una vez yo estaba con el staff de la alcaldía en Soyapango, estaba Carlos Ruiz, el alcalde, y habían varios que decían que son ateos. Y yo les dije en la mesa, ustedes pueden decir que son ateos, pero yo no creo que ustedes sean ateos. Decirlo sí, proclamarse ateos, pero que sean ateos de verdad, eso no existe, les decía yo en esa mesa. Y claro, a mí me decían el curita, pero ahí, hablando con el equipo, que éramos 16, yo les decía esto: pueden decirlo, pero no pueden serlo. No hay manera de ser ateos. Vamos a seguir estudiando este primer pensamiento, el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel, el monoteísmo. Vámonos a las lecturas. Ya estamos a punto de despedir la carta a los tesalonicenses. Vamos a comenzar pronto la carta a los colosenses, que no es de Pablo. Esta lectura que estamos haciendo hoy, sí, Primera Tesalonicenses, es el primer escrito del Nuevo Testamento. La primera carta a los tesalonicenses es original de Pablo.
capítulo 5, del 1 al 11, dice lo siguiente: en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan, hermanos, que les escriba. Saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, para que ese día no les sorprenda como un ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día. No lo son de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a crecer como ya lo hacen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Siempre hay que leer los textos en su contexto. Yo ayer les explicaba precisamente el contexto en el que Pablo escribió esta primera carta a los tesalonicenses. Es el primer escrito, año 51. La última carta la escribió Pablo en el año 58. Y en el 64, 6 años después, es una de las fechas más probables que fue martirizado junto con Pedro. Año 51. 18 años aproximadamente, todos son datos aproximados. 18 años después del asesinato de Jesús. Está cerca el acontecimiento del martirio, del deicidio, se llama, mataron a Dios, deicidio, de Jesús. 18 años es poco y también es bastante. Pero Pablo, según lo que le explicaba ayer, y muchos, no solo él, pensaban que la segunda venida de Jesús era inminente. Ya viene. Pero aquí ya la propuesta, la palabra que nos presenta hoy Pablo ya es más suave. La venida del Señor será como el ladrón en la noche, como los dolores de parto de una mujer encinta. No como ayer. Primero va a ser así, después no. Hoy está más suave, menos riesgoso. Como el ladrón en la noche. Nadie está pensando, hoy en la noche quizá va a venir el ladrón. No, yo me duermo. Claro que puedo tener alarmas que me avisen si entra alguien, sí, pero los ladrones tienen picardías para trastocar alarmas y usted no se dé cuenta cuando ya se llevaron sus cosas. Eso pasa. En este caso que está hablando Pablo, se trataba de una actitud de dormir, pero estar atento. Ustedes lo hacen muy bien. Ustedes están atentos. Ustedes estén en vela. No se duerman. No es que no van a dormir, no. Estén en vela, pendientes. Cualquier ruido,
ese ladrón. Con Jesús, ustedes estén en vela, porque ni cuenta se van a dar. Pero ya sea que estén durmiendo o estén despiertos, ustedes son de Cristo, porque Cristo no los ha destinado para el castigo. Estamos en la jornada bonita de historia de la iglesia. Nos faltan 2 temas para llegar a la reforma de Martín Lutero. Y Martín Lutero, de expresiones como estas, se valió para infundir en su doctrina el determinismo. Ustedes no están destinados para el castigo. No, ustedes están destinados para la salvación. Entonces, cuando usted diga destinado, entonces es Dios el que decide quién sí y quién no. No es culpa suya si Dios no pensó en usted. Esto es feo. El determinismo es feo. Pablo tiene muchas dosis de determinismo. Ustedes no han sido destinados al castigo. Dios no nos ha destinado al castigo. Quiere decir que a otros sí. Y esto, cuando Martín Lutero lo impulsa, es un error que pesa. Porque usted que ya está en una iglesia cualquiera, usted se siente dichoso y bendecido porque Dios pensó en usted. ¿Y los demás? ¿Y los que no van a la iglesia? ¿Y los que no han aceptado a Cristo? ¿Y los que no se han bautizado? ¿Y los que no van a los templos? Es Dios el que decide quién sí y quién no. Esto es feo. El determinismo. Pablo a los tesalonicenses les está diciendo: Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. ¿Y los otros? Es decir, si usted lo ve como determinista, entonces Dios ya sabe quién sí y quién no. Y esto es inaceptable. Dios no es así. Dios nos deja en nuestra libertad. Esta es otra cosa. Esto no es determinismo. Yo soy el que elijo. Como decía Monseñor Romero, yo me glorío de ser ateo, pero es mi decisión. No es que Dios dijo, quiero que vos seas ateo. Eso es determinismo. Yo soy el que decido. Quiero creer en Cristo. Tengo 2 libros. La Sagrada Escritura y el libro de la creación. Si no estudio la Sagrada Escritura, al menos vea el otro libro. Al menos con su intelectualismo, vea y reconozca a Dios. Pero no me diga que no existe Dios. Usted se gloría de ser ateo. Es su decisión. No es que Dios le dijo, mira, yo quiero que seas ateo. No. Yo soy el que decido ser o no ser amante de Dios. Yo decido. Es un acto de voluntad. Es delicado esto. Pero yo les prevengo del determinismo porque lo predica mucha gente. Ya Dios sabe. Es que Dios ya tenía la fecha. No, eso es determinismo. Es que Dios, el terremoto, sí, ayer hubo un terremoto en Afganistán. Sí, Dios, no, eso no es así. No le echemos las culpas a Dios. Mucho calor, no tiene la culpa Dios. Usted y yo tenemos la culpa. Hace 30 años se decía, en el año 2030 habremos subido 2 grados de temperatura. Llegó antes.
Estamos en el 25, llegó 5 años antes el alza de la temperatura. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. No es Dios. Entonces, yo quiero que nos quede clara esta acción que Pablo intuye del determinismo. Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Solo les prevengo del determinismo. No prediquemos eso. Procuremos predicar más la libertad de cada uno, de cada una. Hagámonos responsables de nuestra libertad. El Evangelio, Lucas 4, 31 al 37, dice lo siguiente. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendió por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No podemos obviar el mensaje que leímos ayer en la sinagoga de Nazaret. Mateo, porque está fresco Mateo, nos presenta a Jesús no en sinagogas, sino en el monte. Y Lucas está comenzando la vida pública de Jesús, la está comenzando en la sinagoga de Nazaret, en la sinagoga de Cafarnaúm, en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, ahí se había criado él en Nazaret. Da Jesús su plan político, su plataforma de gobierno, da su plan de vida. He sido enviado a evangelizar a los pobres, a dar vista a los ciegos, a que los sordos oigan, a que los cojos caminen. He venido a liberar a los oprimidos y a anunciar el año de la gracia del Señor. Isaías 61. Pero Jesús, en esa lectura, se comió el último trocito después de decir: he venido para anunciar el año de la gracia del Señor. Y la lectura sigue diciendo: y el día del desquite. Todo Israel en tiempos de Jesús esperaba el día del desquite. Dios tenía que vengarse de todos los daños que le han hecho al pueblo de Israel. Y Jesús no leyó eso. Cuando usted confronte Lucas 4, 16 al 30 con Isaías 61, se dará cuenta que ahí en Isaías habla del día del desquite. Y todos esperaban, claro, va a venir Dios y se va a desquitar de todos los que nos han hecho daño. Les van a pagar todos los que me han hecho. Y Jesús no lee eso. A él no le interesa. Le interesa proclamar el año de la gracia. No lo comprenden en la sinagoga de Nazaret
Lo admiran en la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Quién es este? ¡Qué palabras tan fuertes! Habla con autoridad. Hasta los demonios le obedecen y salen. ¿Quién es este? Está comenzando Lucas. Y este Jesús de Lucas no se parece al nuevo Moisés. No sale por delante dando leyes. No, eso es Mateo. Lucas quiere presentarnos a un Jesús lleno del Espíritu Santo, con mucho poder, con mucha autoridad, no como los fariseos. No, este tiene autoridad. Hasta los demonios le hacen caso. Es otra figura, es otro Jesús el que nos presenta Lucas, y lo vamos a ir comprendiendo cada día más. Quiero fijarme en un detalle que yo lo aprendí de Salvador Gómez. No sé si él escucha este programa, pero quiero que veamos en el lenguaje. Hay un hombre endemoniado, poseído por un espíritu impuro, un demonio, y le grita a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Y Jesús le contesta: cállate y sal de este hombre. Juguemos con el lenguaje. ¿Qué quieres de nosotros? Es plural. Cállate es singular. Cuando estudiamos aquel pasaje del endemoniado de Gerasa, algunos le llaman Gadara, o los gerasenos, a veces es uno, a veces son dos. Ellos allá hacen un diálogo con Jesús. Jesús les pregunta el nombre y ellos dicen: somos legión, o sea, somos miles. Pero Jesús les dice: cállate y sal de ese hombre. El juego del lenguaje es: ellos se presentan como muchos, pero son uno solo. Cállate y sal de ese hombre. Jesús está diciendo: no son muchos, solo es uno. Cállate. Este Jesús que nos presenta Lucas tiene autoridad, pero también tiene identificado al demonio. No son muchos, no, es solo uno. Lucas tiene un estilo catequético diferente a Mateo, y poco a poco le vamos a ir encontrando el sabor a Lucas, y ojalá logremos ir distinguiendo un evangelio de otro, para que no los confundamos y aprendamos a decir según. Con esto me conformo, que aprendamos a decir: Jesús dijo esto según San Lucas, según Mateo, según Marcos, según Juan, porque los cuatro son completamente diferentes. En palabras sencillas, son cuatro biografías, intentos de biografías, de un solo personaje. Los cuatro lo entendieron de diferente manera, los cuatro lo dieron a conocer de diferente manera. Hay que aprender a distinguir uno de otro evangelio. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.